El 6 de octubre de 1973, el mundo amanecía con la noticia de que había sido invadido Israel. Tropas egipcias y tropas sirias lo habían cercado y habían atacado por dos frentes. El mundo no se la creía porque si había un país que estaba preparado precisamente para la guerra era Israel. Debido a los conflictos que tenían con los países árabes, lo habían empujado a que se preparara de una manera correcta y efectiva. Y el mundo no se lo creía porque aún en base a esa preparación que ellos tenían, habían sido invadidos, habían sido atacados por dos frentes. Por un lado atacaban lo que viene siendo la península del Sinaí por los egipcios, y por otro lado, por medio de tanques, eran atacados por los sirios, tratando de ganarlas o de conquistar las alturas del Golán. Tiempo después, 20 horas después, los israelíes contraatacan porque no tenían a su mano las fuerzas élite con los que ellos cuentan. Tuvieron que esperar 20 horas. Cuando llegan las fuerzas de élite, pues entonces ahora sí empiezan a empujar primero a los egipcios y después a los sirios, y por último pues ganan la guerra. Ahora la pregunta es, ¿por qué no estaban preparados? Y la respuesta es simple, porque atacaron en un día especial. Tal vez tú hayas escuchado esta palabra, pero es una palabra muy conocida para los judíos, se llama Yom Kippur. Y esta es la festividad más importante que ellos tienen, el día de Yom Kippur. En el 1973 cayó en el 6 de octubre, si nos acordamos, ellos se manejan por el calendario lunar y cayó efectivamente en esa fecha, el 6 de octubre. Y es el día más especial que ellos tienen, el día Yom Kippur, que en español lo conocemos como el día de la expiación. Precisamente en la predicación del día de hoy vamos a tratar un poco sobre esta festividad. Y para ello nos vamos a tener que remontar a Levítico capítulo 16. Y ahí es donde nosotros vamos a basar nuestra predicación. Voy a pedir que ahí en lugares inclinemos nuestra cabeza y nos pongamos en las manos de Dios para que nos bendiga en esta predicación. Vamos a orar. Padre bueno, sabemos, Dios, que tú tienes el control de todo. Sabemos también que en tu amor y misericordia nos tienes aún con bien. Queremos agradecerte esto, porque sabemos que es una nueva oportunidad que tú nos das para poderte glorificar. Queremos pedirte perdón, Dios, por las veces en que te hemos ofendido y las veces que te hemos fallado, por las veces que no hemos levantado tu nombre y las veces que inclusive hemos escondido ese nombre debajo de la cama. Te pedimos, Padre, que nos des, pues, a tu parecer, la oportunidad de poder predicar, de poder enseñar, de poder instruir y de poderte glorificar sobre todas las cosas. Te damos las gracias por esta nueva oportunidad, pues, de predicar. Te pedimos que bendigas a tu pueblo donde quiera que esté. Que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el tema que se va a abordar es el día de la expiación. Como dijimos, está basado en Levítico capítulo número 16. Y para ello, pues necesitamos analizar los siguientes cuestionamientos. Ustedes saben que nosotros pues procuramos hacer preguntas, y las mismas preguntas pues nos llevan a las respuestas que nos van a ayudar a poder comprender más el tema. Venimos de una serie de temas en donde hemos visto las ofrendas, hemos visto las consagraciones de los sacerdotes y hemos visto la separación de comidas y hemos visto todo ello para, pues, en los últimos temas ver la purificación. Pero los capítulos que corresponden al 16 y el 17 en realidad son la base de lo que viene siendo el libro de Levítico. Es por eso que es muy importante que nosotros podamos
comprenderlos de la manera correcta. Repetíamos que el tema que vamos a abordar el día de hoy es el día de la expiación o el día del perdón. Tiene 34 versículos este capítulo y vamos a tratar de abordarlos de una manera rápida y objetiva. Ahora, tenemos una pregunta que hacernos. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál era el objetivo de los sacrificios dados en Levítico? Obviamente todo tiene un objetivo. En la Biblia nada está por casualidad. Siempre tenemos que encontrar ese objetivo. Y es una buena pregunta que nos tenemos que hacer porque vamos casi a la mitad del libro y bueno, conviene recordar cuál era ese objetivo. Y una respuesta bíblica y asertiva pudiera ser que a través de los sacrificios nosotros podíamos entender qué costo o qué precio tenían nuestros pecados y qué costo le llevó a Jesús la salvación. Entonces, estos sacrificios nos ilustraban precisamente eso, el precio de nuestros pecados y el costo de nuestra salvación. Claro que no con algo que nosotros hiciéramos, porque ya todo lo hizo el Señor Jesús, pero nos apuntaba a que nosotros pudiéramos entender que la muerte de animales inocentes era una prefigura de la muerte del Cordero de Dios, es decir, Cristo el Señor. Y todo esto se hacía en el santuario. Recordemos cómo desde Éxodo las instrucciones de Dios hacia Moisés era que empezaran a construir el santuario precisamente para prefigurar todo lo que estamos comentando. Ahora, ¿cuál era la función del sacerdocio o cuál era la función de los sacerdotes? Pues los sacerdotes recibían de las personas los pecados, ellos lo llevaban hacia los animalitos y los animalitos eran sacrificados en el santuario. Entonces, el sacerdote era la figura central ahí, en donde ellos recibían el pecado. Los sacerdotes de una manera simbólica le transmitían los pecados al animalito y el animalito era sacrificado en el santuario. Eso lo habíamos analizado. Ahora bien, vimos cómo se purificaba el sacerdote, eso ya lo vimos. Vimos cómo se purificaba el pueblo, pero se nos está olvidando algo que faltaba por purificar, que era precisamente el santuario. El santuario aún no había sido purificado, pero también tenía que purificarse. Hay otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es la enseñanza más importante en la Biblia? Repito, ¿cuál es la enseñanza más importante en la Biblia para que nosotros nos podamos acercar a Dios de una manera correcta? ¿Por qué? Porque sabemos que somos pecadores. Entonces, siendo pecador, ¿cómo me puedo acercar a la presencia de un Dios santo? La misma Biblia nos contesta. Dice la palabra de Dios que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y esta verdad la podemos encontrar en el libro paralelo de Levítico, que es Hebreos. En Hebreos capítulo 9, verso 22, la palabra de Dios nos dice, y según la ley, casi todo es purificado con la sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces era necesario que hubiera derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecados. Esta es una enseñanza básica dentro de la palabra de Dios. Ahora, no existía otra manera para recibir el perdón de Dios. Y todo esto viene por gracia. Y lo que hace el Señor Jesucristo en pago por nuestros pecados. Repito, esta enseñanza es básica y se venía enseñando o se venía mostrando desde el Antiguo Testamento. El capítulo número 16 lo podemos dividir en 3 divisiones naturales. Son naturales las 3 divisiones. Y tiene que ver con la purificación. El punto número 1 es la purificación del sacerdote. El punto número 2 es la purificación del santuario. Y el punto número 3 era la purificación del pueblo. Entonces, ¿sabemos que el sacerdote se tenía que purificar? Sí, porque era una persona y era pecador. ¿Sabemos que también el pueblo se tenía que purificar? Sí, porque son personas.
Pero en este punto vamos a abordar también la purificación del santuario y de los utensilios que ahí se usaban para poder llevar los sacrificios hasta la presencia misma de Dios. Entonces, repito, los encabezados son la purificación del sacerdote, la purificación del santuario y la purificación del pueblo. Veamos entonces la primera parte, que es la purificación del sacerdote, y esta la encontramos en Levítico capítulo número 16, versos del 1 al 6. Lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Esto es lo que vemos nosotros dentro de la purificación del sacerdote. Y estos eventos ocurren, dice la palabra de Dios, después de la muerte de los hijos de Aarón. Si nosotros nos acordamos, Aarón tenía 4 hijos varones. Y estos hijos eran pues Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero habíamos visto en el capítulo número 10 cómo habían fallado Nadab y Abiú. Eso ya lo habíamos enseñado unas semanas atrás. Se piensa que estos capítulos, el 16 y el 10, se deben de predicar de una manera junta. Se cree eso, precisamente porque se cree que este capítulo viene después de ese acontecimiento. Ahora bien, cuando nosotros vemos un acta de defunción, ahí puede indicarnos que es la causa de la muerte de las personas. Ahorita pues puede ser tal vez cáncer, puede ser tal vez COVID, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad o inclusive un accidente o un asesinato. Y el acta de defunción nos dice de qué murió la persona. Si nosotros nos remontáramos al pasado y le preguntáramos a Aarón y le dijéramos, oye Aarón, ¿de qué murieron tus 2 primeros hijos? Aarón nos diría así, porque ellos entraron al santuario sin estar preparados. No les correspondía entrar. Entraron y cruzaron el velo y fueron al propiciatorio. Esto es lo que enseña la Biblia. Por eso empieza diciendo, no en todo tiempo se tiene que entrar detrás del velo, delante del propiciatorio. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando una enseñanza clave dentro de la palabra de Dios, porque Dios se iba a comunicar con su pueblo. Y el día que lo iba a ser un día especial. Porque dice la Biblia que Dios iba a estar y se iba a aparecer en una nube sobre el propiciatorio. Para ello se tenía que preparar correctamente el sacerdote, porque iba a estar delante de la presencia de Dios. Aarón entonces se tenía que preparar. Y aún, aunque había perdido a sus hijos, él tenía que estar listo. Ahora, dentro de la purificación del sacerdote, nosotros podemos ver que el sacerdote tenía 2 vestimentas o 2 tipos de vestimenta. La primera era la vestimenta que él utilizaba como sumo sacerdote, en donde utilizaba el efod, utilizaba la mitra, utilizaba todos sus vestimentas de gala. Pero había una segunda vestimenta que él podía utilizar, que era, las vestiduras sacerdotales comunes, en donde nada más de una manera sencilla se ponía
la mitra, se ponía la vestimenta normal, como lo podemos ver en la figura. Dice la Biblia que Aarón, cuando llegaba el día de la expiación, utilizaba la vestimenta sencilla. Y este es un simbolismo que nosotros podemos entender, porque delante de Dios nos tenemos que acercar de una manera humilde, sencilla, para que nosotros nos podamos allegar a Él, buscando su corazón y que Dios busque el nuestro. Esta es la manera más sencilla en que nosotros nos podemos acercar confiadamente, entendiendo que Él nos busca también. Fíjate que después de la muerte de Nadab y Abiú, Aarón, Eleazar e Itamar seguían en el sacerdocio. No es que Dios los haya desechado a ellos, pero ellos sí tenían que purificarse por el pecado que se había cometido en el santuario precisamente. Aarón tenía que ofrecer, dice la Biblia, un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, primero entendemos, como lo habíamos visto, que la expiación simbolizaba el perdón de pecados. Y el holocausto lo que simbolizaba era el servicio. Entonces, para poder servir a Dios, primero nos tenemos que acercar a Él en perdón de pecados, para que después podamos poner en sus manos nuestras vidas para poder trabajar. No lo podemos hacer al revés. No podemos primero hacer un sacrificio de holocausto para después hacer un sacrificio de expiación. Porque no podemos servir sin antes ser perdonados. Primero tenemos que buscar el perdón de Dios para que podamos acercarnos a Él de una manera correcta. Con el perdón de nuestros pecados ya podemos nosotros servirle al Señor. Esto es lo que nosotros habíamos visto en los capítulos anteriores. El sacerdote tenía que hacer lo mismo. Tenía que expiar sus pecados y después tenía que acercarse a Él en un holocausto para consagración. Dice la Biblia que después de que el sacerdote estuviera preparado para servir, ahora tenía que buscar de entre el pueblo 2 machos cabríos. Los machos cabríos, pues nosotros los conocemos como chivos aquí en la región. Y los chivos servían para expiación. Entonces, ¿qué era expiar? Era perdonar. Expiar es perdonar los pecados. El holocausto era una ofrenda quemada. ¿Sí? Eso es lo que significaba. Pero en este caso, los chivos eran para expiar y tenían que ser 2. Entonces, los animales para la expiación, lo que estábamos leyendo en el capítulo de los versículos del 1 al 6, era un becerro, un carnero y 2 chivos. Eso es lo que se requería. Para el día de la expiación era un becerro, un carnero y 2 chivos. Eran 4 animalitos entonces. La purificación del santuario. Este es el segundo encabezado. Y aquí me voy a detener un poquito más para encontrar 2, 3 enseñanzas prácticas para nuestra vida. Dice la palabra de Dios: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará delante del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Esta parte nos enseña entonces que Aarón iba a tener que llevar los animalitos que dijimos que eran 4. Iba a poner los 2 machos cabríos e iba a echar suertes. El Mishnah
enseña, recuerden que es como quien dice la santa tradición para el judío, que cuando se ponían los dos animalitos y que el sacerdote echaba suertes para designar a uno que iba a servir como un sacrificio para el Señor y el otro que lo iban a soltar para que se fuera al desierto, primero se escogía para el animalito que iba a ser sacrificado para expiación. Y el otro animalito que iba a soltarse se le llamaba Azazel. A ese se le ponía un cordoncito rojo para poderlos distinguir. Eso era lo que hacía el sacerdote. Después Aarón se purificaba por él y por su casa. Recuerden, se tenía que purificar y para eso era el becerro y para eso era el carnero, para purificarse él. ¿Sí? Después tomaba su incensario y con las mezclas que Dios ya les había dicho cómo eran, purificaban el santuario. Purificaban el santuario. Recuerden, una sola vez se podía pasar del otro lado del velo, que era precisamente este. Por eso era importante este día. Nosotros en la actualidad, si nos queremos acercar a Dios, no tenemos que hacer todo esto que hacía Aarón. El Señor ya lo hizo por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es, uno, reconocer que le hemos fallado a Dios, que somos pecadores y que como pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para podernos acercar delante de la presencia de Dios, este es el primer paso que tenemos que seguir. Después entender que Dios ya hizo todo eso por nosotros. Y confiando en ese sacrificio vicario, nosotros nos podemos acercar. No tenemos que hacer todo esto que hacía el pueblo de Israel. Repito, esta era una prefigura de lo que iba a venir más adelante. Cuando Juan el Bautista volteaba en Juan capítulo 3 y decía, apuntando tal vez con el dedo, diciendo, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros tenemos que entender que antes el pecado no podía ser quitado. Por eso cada una vez al año se tenía que llevar a cabo esta celebración. Porque en realidad los pecados eran nada más cubiertos. Los pecados eran cubiertos. Ahora los pecados ya son eliminados. Yo había puesto este ejemplo y lo vuelvo a poner. Yo, por ejemplo, si me pongo una corbata y no sé, tal vez empiezo a comer y me levanto la corbata para poder comer bien y me mancho tal vez mi camisa, en la parte donde va la corbata, por la comida, entonces yo fácilmente puedo agarrar mi corbata, volvérmela a acomodar y ponerla en ese lugar. Yo lo único que estoy haciendo es cubrir la mancha. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, esa mancha ya no queda cubierta, esa mancha queda eliminada. Y esta es una enseñanza principal que tenemos que entender dentro de la palabra de Dios. Mis pecados ya no son cubiertos. Mis pecados son quitados, eliminados. Ya no existen más. Y el día de la expiación nos va a llevar a entender esto. Y vamos a analizar para qué servían los dos machos cabríos. Seguimos leyendo. Dice la palabra de Dios a partir del verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Recuerden, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Se tenía que derramar la sangre del animalito, ¿sí? Y entonces con el dedo se tenía que rociar 7 veces sobre el propiciatorio. Recuerden, el propiciatorio era la tapa donde estaban los querubines enfrentados uno a uno, eran dos, era de oro sólido la tapa, ese era el propiciatorio. Debajo de la tapa de eso, pues de lo que viene siendo el arca, estaban uno, las tablas de la ley, que indicaban la ley de Dios. 2, estaba la vara de Aarón, aquella que reverdeció, que era la dirección de Dios, y estaba una urna con maná, que era el alimento de Dios. Entonces, sobre todo eso, sobre esa caja, se ponía la tapa, que era el propiciatorio, y ahí es donde se rociaba la sangre.
Verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Entonces la iba a volver a esparcir 7 veces. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario. ¿Para qué servía entonces esto? Para purificar el santuario. Acordémonos que el santuario ya estaba contaminado. Acordémonos que acababa de morir Nadab y Abiú. Tenía que purificarse también los instrumentos. Entonces, no nada más se tenía que purificar las personas, también los utensilios que eran utilizados para el servicio a Dios. Dice en Isaías que si las personas se tienen que purificar, pero también los instrumentos. Nosotros dentro de la congregación tenemos también algunos instrumentos que se utilizan para uso del servicio de Dios, que también pueden bien ser presentados para el servicio del Señor. Tal vez una cámara, tal vez unos instrumentos musicales. Todo lo que está aquí dentro puede estar consagrado al servicio a Dios, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se purificaban esos instrumentos. Dice la Biblia entonces, y también el santuario. Así purificará entonces el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Recuerden, el sacerdote recibía los pecados de las personas, el sacerdote se purificaba las personas, pero se tenían que purificar también los utensilios de sus rebeliones y de todo su pecado. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión. Fíjese, también se purificaba el tabernáculo, en el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Entonces, ¿quién iba a ser el único que podía entrar en el santuario para hacer todo esto? Aarón, el sumo sacerdote. Nadie más iba a estar. Aarón estaba solo. ¿Y te acuerdas de alguien más que estaba solo y cargaba el pecado de todos nosotros? ¿Te acuerdas? El mismo Señor Jesucristo, estando colgado en la cruz del Calvario, estaba solo. Es por eso que dice la Biblia que pronuncia las palabras Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no es que el Señor estuviera solo. Lo que pasa es que en ese momento estaba cargando tu pecado y mi pecado. Estaba cargando los pecados nuestros en la cruz del Calvario. Y Dios siempre ha sido un Dios santo. Ningún milímetro de santidad se ha eliminado para Él. Él no puede tolerar el pecado, entonces por eso estaba esa barrera. Y como lo hemos comentado muchas veces, a veces nosotros creemos, y lo podemos ver ahorita con la crisis que existe actualmente mundialmente, muchas personas, pues yo confío en que mi casa y yo no nos va a pasar lo de la enfermedad del virus, que yo sé que Dios me va a bendecir. Bueno, es que en realidad eso no lo sabemos, porque Dios tiene el control de todo, pero lo que sí sabemos es con qué intención lo decimos, porque a lo mejor nosotros estamos mal delante de Él, y para que nosotros nos podamos acercar a Él, primero tenemos que pedirle perdón, para poder entender qué es lo que nosotros estamos haciendo mal y cómo es que ahora nosotros en base a eso podemos acercarnos al Señor. Dice el Salmo número 66 en su verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, tal vez podamos estar diciendo y declamando y declarando que mi casa no va a ser contaminada. Pero es que eso no lo sabemos, porque Dios conoce los corazones. Dice la Biblia entonces que Aarón entró solo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo estaba solo en la cruz. Pero hay un simbolismo paralelo aquí. El Señor estaba cargando nuestros pecados. Y esa era la única manera en que nosotros pudiéramos estar limpios para entrar a la presencia de Dios. Dice la Biblia: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí
por su casa y por la congregación de Israel. Entonces era para las personas. Y saldrá del altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar. Después de que salía del lugar santo, del lugar santísimo, salía, afuera estaba el altar de holocaustos. Tenía cuernos en las esquinas donde amarraban a los animalitos. Dice la Biblia que con la sangre que se había derramado, llegaba y lo untaba en los cuernos del altar de bronce. Y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y santificará de las inmundicias de Israel. Entonces el altar de sacrificios que estaba en el patio también tenía que ser limpiado. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Llevamos que había un día especial. Y ese día era tan especial que el pueblo de Israel se tenía que preparar. No era un día de fiesta normal. Era un día donde Dios se iba a manifestar a su pueblo. Era el único día. Y el sacerdote tenía que entrar para purificarse él, para purificar el pueblo y para purificar el santuario. Ese día dice la Biblia que Dios se manifestaba. Se manifestaba en una manera de una nube que descendía o que partía del tabernáculo, de la parte del lugar santísimo, desde el propiciatorio. Desde ahí todo el pueblo podía ver la gloria de Dios. Esa gloria que habíamos explicado anteriormente, la gloria de Shekinah, esa misma gloria era la gloria que emergía del tabernáculo. Era la misma que emergía desde el propiciatorio y salía, y cuando el pueblo volteaba y veía, el pueblo caía rendido delante de la presencia de Dios, porque sabían que sus pecados habían sido perdonados. Y qué grandioso es cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nuestros pecados son perdonados, cuando entendemos que esos pecados, como dice la palabra en Ezequiel, son arrojados al fondo del mar. Y que el Señor ya no se acuerda de ellos, porque el expediente ahora ha cambiado. Ahora nuestro expediente está limpio, porque nuestras cargas y nuestras culpas pasaron a ser para Jesús. Y como Él es un ser santo, Él rompe nuestro expediente que antes teníamos. Dice la Biblia en Colosenses que clava el acta de los decretos en la cruz y queda completamente borrado nuestros pecados. Y entendemos entonces ahora que podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios. Y todo esto lo hacía el sacerdote. Sigo avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, aquí lo podemos ver ilustrado. El sacerdote recibía 2 machos cabríos. Uno era para Jehová, que se le llamaba de expiación. Ese tenía que ser sacrificado. Y el otro era por Azazel. Dice la Biblia que después ofrecía el sacrificio por él, por el pueblo. ¿Sí? Dice, para luego con el incensario pasar al velo por única vez y entrar en el lugar santísimo para perfumar el propiciatorio. Y al final de los versículos del apartado número 2 dice, no te acercarás todo tiempo. ¿Por qué? Porque si se acercaba en un tiempo que no era indicado por Dios, moría. Lo que le ocurrió a sus hijos. ¿Cómo nos podemos acercar entonces nosotros ahora? Nosotros ya no nos acercamos para muerte. Nosotros nos acercamos para vida, por medio de Jesucristo. Él traspasó el velo. De hecho, dice la Biblia que Él lo rompió de arriba hacia abajo. Rompió el velo. Nosotros podemos acercarnos entonces confiadamente. Y ya no debemos de tener temor de que vayamos a morir por estar en la presencia de Dios. Ahora estamos vivos gracias a Jesucristo. Y podemos entrar confiadamente, como dice la palabra de Dios. Dice el apartado número 3. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. ¿Se acuerdan que eran 2, verdad? Entonces va a traer, primero mató uno
Aarón mató uno para que fuera purificado el santuario. El otro que quedaba vivo, bueno, vamos a ver qué hacían con él. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Entonces, estaba el macho cabrío vivo, al que se le puso por nombre Azazel. La palabra Azazel, pues hay muchas versiones, ¿no?, de qué es lo que significa. Pero nosotros, por ejemplo, no sé si has visto, pues en la actualidad tal vez una noticia, ¿no?, de que agarran a una persona, pero la persona que agarran, pues todo el mundo sabe que no es el culpable. Todo el mundo sabe que no es el culpable es otra persona, pero lo agarran para incriminarlo de las culpas del otro. Entonces la gente utiliza comúnmente una palabra que de hecho es esta misma. La palabra Azazel es pues así, de una manera coloquial, chivo expiatorio. Eso es lo que significa la palabra Azazel, chivo expiatorio. Yo creo que si has escuchado esa palabra. Pues este es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio, el chivo expiatorio. Pues el chivo expiatorio se utiliza aquí, en Levítico 16, de ahí salió. Era un chivo que no tenía culpa, pero sin embargo a él lo culparon de todo. Dice la Biblia, y si te fijas en el versículo número 22, se utiliza una palabra varias veces, que es la palabra todo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejaría el macho cabrío por el desierto. También en el 21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades. Número 1, sobre el chivo se confesaban todas las iniquidades del pueblo. Número 2, todas las rebeliones. Y 3, todos los pecados. Entonces no había de más. El chivo cargaba con todo. Ese chivo era llevado al desierto, dice el versículo 22. Dice el 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá ahí. Lavará luego su cuerpo con el agua en el lugar en el santuario, y después se pondrá sus vestidos y hará holocausto. Y el holocausto por él y por el pueblo. Y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará también sus vestidos con agua, ¿sí? Y después podrá entrar al campamento. Entonces, después de hacer todo esto, después de que era designado por suerte, no sabemos qué tipo de suerte, no nos vamos a aventurar a decirlo. Tal vez nosotros podemos decir que era tal vez un chinchampú. El que tocaba para Azazel, se decía que los 2 chivos tenían que estar casi idénticos. Entonces, el que tocaba por Azazel le ponían el cordón rojo, lo aventaban al desierto, una persona lo llevaba. Cuando la persona salía y lo llevaba al desierto, él se tenía que asegurar que el chivo ya no pudiera regresar. Estaba esperando que el chivo se perdiera en el desierto. Cuando regresaba esta persona que ya habían designado, llegaba y se tenía que lavar. Cuando Aarón hacía todo eso y le ponía las manos al chivito y todo eso, también se tenía que lavar y se tenía que cambiar. Ese era el rito que ellos tenían que hacer. Y sacrificarán fuera del campamento el becerro y macho cabrío, recuerden que se utilizaban, ya lo habíamos puesto, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Él que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar al campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Fíjense lo que estamos hablando aquí. Las personas encargadas de hacer los sacrificios también se tenían que purificar a través del agua y hacer un cambio total de ropa. ¿Sí? Enseñanza principal, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. ¿Qué significa estatuto perpetuo? Bueno, lo que significa es que se tenía que hacer siempre, era una fiesta. En el mes de Tishri se utilizaban o se hacían 3 fiestas. Por eso se dice que era el mes más santo para el judío.
era la fiesta de las trompetas, era la fiesta de la expiación o del Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos estaba el día del Yom Kippur. Ese era el día más santo para el judío. Dice, específicamente en el mes séptimo, el día 10 del mes, o sea, los 10 días del mes, se tenía que celebrar esta fiesta. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ya entendemos por qué cuando en la guerra del Yom Kippur Israel tardó tanto en reaccionar, porque estaban en esta fiesta, estaban celebrando el día de la expiación. Y la Biblia enseña que ese día era un día de reposo. ¿Por qué? Porque tenían que afligir su alma, porque tenían que reconocer todos los pecados que habían cometido ellos y que por eso estaban celebrando esa fiesta, porque Dios se manifestaba ese día. Dios los perdonaba, por eso era el día más santo. Y dice la Biblia, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Este era el día del perdón, día de reposos para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto haréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Este era el día más santo, porque era el día del perdón. No tenían que hacer nada. Si había un día donde Dios les exigía al judío o al hebreo que hiciera ayuno, era este. Aquí lo podemos ver. El ayuno obligatorio era únicamente un día. Este día. ¿Por qué? Porque Dios se iba a manifestar perdonando sus pecados. Entonces, si a ti te quieren obligar a que tú ayunes, bueno, obligatorio, bíblicamente nada más encontramos este. Si tú lo haces obligado, entonces vas a estarle fallando a Dios, lo más seguro. Tú lo tienes que hacer, si lo haces, si es tu práctica, bueno, lo tienes que hacer de una manera correcta. Es decir, confiadamente. Es decir, porque no es para ti una carga, sino porque lo quieres hacer. El judío estaba obligado, dice la palabra de Dios. Estaba obligado a hacer todo ello. ¿Por qué? Porque Dios los iba a perdonar. Entonces, ¿cuál era la secuencia? Los pecados eran figurativamente pasados al chivo expiatorio. Después, cuando nosotros vemos esta enseñanza, recordamos rápidamente una de las doctrinas más importantes dentro de la soteriología o doctrina bíblica de la salvación, la doctrina de la sustitución. Hay un libro, o hay una carta más bien, que enseña esta doctrina. Es la carta que le escribe Pablo a Filemón. ¿Se acuerdan cuando Onésimo estaba en la cárcel? Entonces Pablo empieza a hablar con Filemón a través de carta. Y entonces Pablo le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Aquí Onésimo llegó quebrantado y yo lo conducí a los pies de Dios. Ahora Onésimo ya no es tu sirviente, ahora Onésimo es nuestro hermano en la fe. Yo sé que hizo algo malo contigo, la Biblia no dice que yo sí que hizo algo malo, tal vez por eso, esa es la causa, tal vez por cuál está en la cárcel. Pero te quiero pedir un favor, le dice Pablo a Filemón. Si en algo te falló, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pago. Esta es la doctrina de la sustitución.
Esto es lo que precisamente está enseñando todo lo que viene, lo que estamos viendo del macho cabrío. Nuestras culpas, nuestras fallas, nuestros pecados, todo eso que nos ensucia delante de Dios, fueron transmitidas hacia un chivo, al chivo expiatorio. Y ese chivo sin culpa fue llevado al desierto y se perdió en el desierto. Es por eso que hacíamos una referencia a lo que nombrábamos en Zacarías, de que nuestros pecados fueron llevados al fondo del mar. Nosotros por eso entendemos que nuestros pecados son perdonados. Esta es una prefigura de Cristo, donde nos perdona nuestros pecados, donde Él toma nuestros pecados y donde Él nos perdona. Si para el judío es importante esta fiesta porque era el día del perdón, para nosotros lo es más, porque ahora tenemos la Biblia completa y podemos darnos cuenta de que ese chivo expiatorio es Jesucristo. Ese es el Cordero de Dios que nos limpia, que nos quita, que nos borra todos nuestros pecados. Es de ahí la importancia que nosotros tenemos que entender cuando leamos Levítico capítulo número 16 y no nos pongamos nosotros a decir, bueno, es que eso nada más aplica. No, es una prefigura de lo que iba a venir después. De que ese chivo expiatorio se iba a llevar todos nuestros pecados y que ya podíamos entrar confiadamente al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y no teníamos que esperar un año para volverlo a hacer. Lo podemos hacer confiadamente todos los días. Pero fíjate cuál es la línea que tenemos que seguir. Perdonar, llegar a Dios limpios para que Él nos pueda escuchar. Esta es una de las doctrinas más grandiosas que podemos ver en la soteriología. De esto trata el día de la expiación. De esto. Pero yo quiero cerrar con una pregunta. Que tal vez no nada más las personas nuevas se hacen. Aún nosotros, siendo viejos en el Evangelio, nos las volvemos a hacer. Porque cuando salía la persona llevando el chivo con el listón rojo, eso del listón rojo, bueno, lo dice la tradición judía. Cuando lo soltaban y se iba al desierto, ese chivo, y la persona se fijaba que se fuera, ya después más adelante se decía que lo aventaban a un barranco, bueno, eso no lo dice la Biblia. Pero el chivo se perdía en el desierto, eso sí lo dice. ¿Te imaginas que regresara esta persona a purificarse y todavía entrando al campamento estuviera volteando? ¿Y si regresa el chivo? Yo estuve tentado de cambiarle nombre a la predicación. Bueno, la predicación pues tiene un título natural, ¿no? Que es el día de la expiación. Pero estuve tentado a ponerle, ¿y si regresa el chivo? Y si dice Dios que Él avienta o que sepulta bajo el fondo del mar nuestros pecados. ¿Y si soy buzo? Y ahí voy porque me encanta. ¿Sabes? Tal vez tengas poco tiempo en el Evangelio. Y tal vez esa sea una pregunta que te hagas a diario, ¿no? Bueno, ¿y si regreso? ¿Y si regreso? Quiero decirte que esa pregunta hasta cierto punto es normal que nos la hagamos. Porque si de viejos no la hacemos. Pero quiero decirte una cosa. Si hemos visto la enseñanza principal de esta fiesta y de este capítulo, es imposible. Si fuiste sincero con Dios. Si le entregaste tus pecados, si llegaste derramando tu alma delante de Él y le dijiste, Señor, no puedo más. Hasta este momento he querido hacer las cosas como siempre he querido, a mi manera, como yo quiero. Y llegas delante de Él y le dices, Señor, ya no puedo. Mi familia es un desastre, mi trabajo es un desastre, mi vida es un desastre. Me arrepiento delante de ti, perdona mis pecados. Te entrego mi corazón así sucio, límpialo con tu sangre preciosa. Porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, es la que purifica.
Y si somos sinceros delante de Dios, tenlo por seguro que el chivo no va a regresar. Tenlo por seguro que aunque a veces andes queriendo aprender a bucear, no puedes sacar los pecados de ahí, porque Dios es más poderoso. Y si el Señor lo menciona en su palabra, que ese pecado se perdió en el desierto, o que si ese pecado fue sepultado en el fondo del mar, la palabra de Él es veraz. Lo hemos mencionado algunas veces y lo volvemos a hacer. Si yo hago una encuesta para preguntar qué significa la palabra fe, rápidamente nuestra mente va a ir a Hebreos capítulo 11. Y es pues la fe, la certeza, y empezamos a recitar tal vez ese versículo de memoria, que la mayoría del pueblo cristiano se sabe. Pero hay una enseñanza más práctica sobre decir, o sobre darle un título, o sobre darle un significado, o sobre darle pues unas palabras a la palabra fe. Y la palabra fe es, si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios dice que el chivo no regresa, el chivo no regresa. Si Dios dice que los pecados son sepultados en el fondo del mar, es porque los pecados son sepultados en el fondo del mar. Ahora, ¿que vamos a batallar? Claro que vamos a batallar. ¿A poco crees que Aarón no batalló al principio? Si sus 2 hijos acababan de morir, sus 2 hijos, quien iba a llevar el sacerdocio, el sumo sacerdocio después de él, acababa de morir, que era el mayor, Nadab. Y en algún momento de su vida, yo quiero suponer que tal vez él estuvo tentado a ya no estar ahí en el sacerdocio. Porque él tal vez decía, bueno, y si mis otros 2 hijos fallan o si yo fallo, ya vimos que con Dios no se juega. Pero sin embargo, él entendió que había sido llamado para llevar a cabo este servicio. Y sus hijos igual. Y entraron al santuario y quien le ayudaban eran sus 2 hijos, que eran los que estaban haciendo los sacrificios. Y entonces era consagrado tanto Aarón, y dice la Biblia que tiempo después fue Eleazar su hijo, porque ellos habían entendido que era la voz de Dios quien lo había llevado a ellos. El chivo no puede regresar si es que nosotros hemos sido sinceros. Y si el chivo anda merodeando y le hemos fallado a Dios como todos lo hemos hecho, todos le hemos fallado a Dios, tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Y retomar aquella convicción con la cual empezamos para seguir adelante. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Pero no hay otra forma de hacerlo. Esta es la única manera que Dios ha establecido en su palabra. El día de la expiación nos enseña que hay un día para que podamos acercarnos a Dios y exponerle, derramar nuestros pecados delante de Él. Los judíos esperaban 1 año y nosotros no tenemos por qué esperar 1 año. Lo podemos hacer hoy. ¿Lo quieres hacer? Ahí en tu casa lo puedes hacer. Ahí en tu casa puedes derramar tu alma delante de Dios para pedirle perdón. Y decirle, Señor, perdona mis pecados. Los entrego porque yo sé que tú te los llevarás y ya no más me acordaré de ellos. Cuando esté tentado a hacerlo, te pido que me ilumines y me des fuerza para seguir adelante. Eso es lo que tenemos que hacer en el día de la expiación. Que el Señor les bendiga.